Bienvenidos al mundo de lo desconocido, un lugar donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra vida. Aquí, las sombras susurran secretos antiguos y los ecos del pasado resuenan con historias olvidadas. Prepárate para adentrarte en un universo donde cada rincón oculta un misterio y cada paso puede llevarte al borde de lo sobrenatural. En este viaje, exploraremos lo inexplicable, desentrañaremos lo oscuro y nos enfrentaremos a los miedos más profundos que habitan en los rincones más oscuros de la mente humana. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate envolver por el susurro del terror. Iniciamos las historias. Hoy escribo esto desde la seguridad relativa de mi cuarto, con el colgante colgado de mi cuello y una vela blanca encendida en el escritorio. El sabor de la comida volvió, duermo bien, la mayoría de las noches. Pero a veces, cuando camino solo por la calle, siento ese aliento otra vez. Apenas un roce, un suspiro. Y me recuerdo una y otra vez que no debo girar la cabeza. Porque si lo hago, tal vez lo vea, y esta vez, puede que no sea solo un soplo. No soy supersticioso. Nunca lo fui. Soy un hombre de 20 años, criado en ciudad, más acostumbrado a la lógica que a los cuentos de fantasmas. Pero hay momentos en la vida en los que la lógica se rompe, y te quedas solo, frente a lo inexplicable. Todo comenzó con una visita a la provincia de donde es originario mi padrastro. No voy a decir el nombre del lugar por respeto, y porque, después de lo que viví, siento que incluso mencionarlo en voz alta puede traer algo de regreso. Mi padrastro siempre fue reservado con respecto a su pueblo. Lo único que nos decía era, la gente allá es diferente. Hay cosas que no se comentan, cosas que se respetan. Nunca entendí a qué se refería, hasta que llegamos. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas de madera, caminos de tierra, rostros serios observándote desde los umbrales. La sensación de estar fuera de lugar era inmediata, como si fuéramos extranjeros no solo en distancia, sino en realidad. La mirada de los ancianos me atravesaba, como si supieran algo que yo no, como si vieran algo más allá de mi rostro. Siempre sé respetuoso y nunca bajes la guardia, me dijo mi padrastro antes de bajarnos del bus. Pensé que exageraba. La tarde era tranquila, calurosa, cargada de una humedad densa que parecía tener peso. Caminaba por el pueblo con una bolsa de papas fritas en la mano, distraído, sin prestar demasiada atención. Fue entonces cuando lo sentí. Un soplo, pero no un soplo de brisa. No. Fue el aliento cálido de alguien. Lo sentí directo en la nuca. Era personal, demasiado cercano, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, nada. Solo el sonido lejano de gallinas, una bicicleta oxidada apoyada contra una pared, y el crujido de hojas secas. No había nadie. Quise reírme. Tal vez fue el viento, pensé. Pero algo en mi espalda, en mis nervios, no lo creyó. La piel de mis brazos se erizó. Esa noche dormí mal, con sueños confusos, de figuras entre los árboles y sombras que respiraban. Me desperté con un peso en el pecho. No era dolor, era una presión, como si algo invisible estuviera apoyado sobre mí. Mi apetito se había desvanecido por completo. No podía saborear nada. La comida me resultaba ceniza en la boca, como si hubiera olvidado cómo disfrutarla. Pensé que era un simple virus, tal vez una mala digestión. Pero las horas pasaron y empecé a sentirme más extraño. Mareado. Desconectado. Como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente se moviera en otra frecuencia. Miraba a mi alrededor y todo parecía envuelto en una niebla mental, en una especie de distorsión. Mi padrastro me observaba con inquietud. No dijo nada, pero lo noté hacer varias llamadas. Esa noche, sudé frío aunque no tenía fiebre.
Me despertaba cada hora con la sensación de que algo me observaba desde los rincones de la habitación. Sentía que si me giraba lo suficientemente rápido, alcanzaría a verlo. Pero nunca había nada. Al día siguiente, fuimos a un pequeño hospital rural. Me hicieron análisis, revisaron mi presión, mis signos vitales. Todo salió normal. Demasiado normal. Los médicos dijeron que podía ser estrés, o quizás una fatiga prolongada. Pero yo sabía que no. Mi cuerpo no me pertenecía. Mi mente se fragmentaba. No podía concentrarme. Y cada vez que cerraba los ojos, veía una figura. No tenía rostro, pero sus ojos, esos ojos aparecían en mis pensamientos como brasas ardientes. Cuando salimos del hospital, mi padrastro no dijo ni una palabra. Solo me subió al jeep viejo de su primo y empezamos a avanzar hacia las montañas. Lejos del pueblo, por un camino que parecía olvidado. Después de casi una hora, llegamos a una vivienda solitaria, cubierta de musgo y silencio. No había luces, ni campanas, ni perros. Solo una puerta entreabierta y un aroma extraño en el aire, como incienso, tierra húmeda y aceite viejo. «Espérame aquí», dijo mi padrastro. Volvió al poco tiempo acompañado por un anciano pequeño, de rostro curtido y ojos que no parpadeaban. Vestía de blanco, descalzo, y no pronunció una sola palabra. Me hizo pasar. Adentro, la casa era oscura, apenas iluminada por velas clavadas en botellas. No había muebles, solo esteras, frascos colgantes y símbolos tallados en las paredes. Me senté donde me indicó. El anciano se colocó detrás de mí, colocó sus manos en mi cabeza, y comenzó a murmurar. No entendía una sola palabra, pero el sonido era hipnótico, antiguo, como si viniera de otra época. Entonces sopló. Su aliento era frío. Pero algo más se movió. Lo sentí salir desde el centro de mi pecho. Como si algo se despegara. Después, me dio un pequeño cuenco con un líquido espeso y tibio. No sabía mal, pero tenía un sabor imposible de describir. Algo antiguo, algo vegetal, pero también metálico. Lo bebí. El anciano me miró por primera vez a los ojos y dijo, «Ya no está en ti, pero vigila, porque volverá a buscar un hueco». Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. Fue un sueño sin imágenes, sin sobresaltos. Solo un vacío oscuro y profundo. Al despertar, mi pecho ya no pesaba, el mareo había desaparecido y, por primera vez desde que llegamos, el olor de la comida me dio hambre. Un simple plato de arroz con pescado frito me supo a gloria. Pero algo dentro de mí ya no era igual, la experiencia me había cambiado. Aún con la mente despejada, sentía que algo invisible se había sentado a observar mi vida desde la sombra. No lo veía, pero lo sabía ahí. Como una huella dactilar dejada en mi alma, el anciano no volvió a hablarme. Solo me miró desde la puerta mientras mi padrastro y yo bajábamos por el camino. El silencio del bosque era diferente. Los sonidos parecían más nítidos, como si cada crujido, cada chasquido de rama, escondiera un mensaje. Y por primera vez, comencé a notar detalles que antes no había visto. Talismanes colgando de los árboles, pequeñas figuras de madera enterradas parcialmente en la tierra, hilos rojos atados a las raíces. El pueblo no era un lugar común. Estaba vivo, o mejor dicho, algo allí lo mantenía vivo. De vuelta en casa, los vecinos se mostraron extrañamente distantes. Algunos ni siquiera nos saludaban. Mi padrastro, con su semblante serio, me dijo que no hiciera preguntas. La gente aquí sabe. Huelen cuando algo ha estado cerca y temen que todavía esté, susurró. Yo intentaba volver a la normalidad, pero por las noches, al cerrar los ojos, sentía que el aliento volvía. No era físico, era como un recuerdo corporal. El escalofrío, el aire tibio, la sensación de ser invadido.
A veces, despertaba bruscamente, con el corazón desbocado. Y cada vez que lo hacía, el espejo frente a la cama tenía algo extraño. Un vaho. Como si alguien hubiese exhalado sobre él. No se lo dije a nadie. La última noche antes de regresar a la ciudad, soñé con el anciano. Estaba de pie en medio de la selva, rodeado de cientos de velas. En el sueño me hablaba sin abrir la boca. Me decía: la cosa que te sopló no era de este mundo. Te marcó. Quiere regresar. Pero ahora sabe que no puede entrar por la puerta principal, así que buscará ventanas rotas. Me desperté jadeando. Mi padrastro ya estaba empacando. Era como si él también supiera que debíamos irnos cuanto antes. Una semana después ya estaba de vuelta en mi rutina: universidad, amigos, ruido, internet. Todo lo moderno y racional. Pero yo ya no era el mismo. Durante semanas no hablé de lo ocurrido. ¿Cómo explicar algo así sin parecer un loco? Pero no podía evitar observar a la gente a mi alrededor con otra mirada. ¿Cuántos habrán vivido algo similar y callan por miedo? Pasó casi un mes antes de que lo inexplicable regresara. Estaba solo en mi habitación, una tarde lluviosa. Escuchaba música con audífonos cuando sentí que algo me rozó el cuello. Me quité los auriculares de inmediato. Silencio. Pensé que era paranoia. Pero al girar hacia la ventana, ahí estaba, una huella en el vidrio. Circular. Como la que uno deja al soplar. Mi sangre se congeló. No abrí la ventana ese día. Ni los siguientes. Pero las huellas comenzaron a aparecer en lugares imposibles. El espejo del baño, el parabrisas del auto, incluso la pantalla de mi laptop. Siempre ese patrón circular debajo, como un soplido contenido. Sentía que algo me vigilaba. Desesperado, comencé a investigar sobre los astros. Encontré blogs, foros ocultos, incluso documentos antiguos escaneados. En muchos, se hablaba de entidades que no necesitaban cuerpos para poseer, sino puertas emocionales abiertas, dolor, miedo, debilidad. Una leyenda hablaba de Anininga, el aliento, un ente sin forma que solo podía ser detectado por su respiración. Un ser que no entraba con fuerza, sino que se introducía sigilosamente, como un soplo en la nuca. Se decía que, una vez dentro, lo único que podía expulsarlo era el asterisco Pagbawi asterisco. Un ritual que pocos chamanes sabían ejecutar. Recordé al anciano. Tal vez eso fue lo que hizo conmigo. Pero entonces comprendí algo aterrador. Si esa cosa fue expulsada, ¿a dónde fue? Se quedó en el pueblo. Entró en otra persona. ¿Sigue buscándome? Comencé a obsesionarme. Dejé de dormir. Grababa sonidos por la noche. Colocaba harina frente a las puertas. Ponía espejos en lugares estratégicos. Y una madrugada, lo vi, no directamente, pero sí su reflejo. Un rostro, borroso, exhalando contra el vidrio desde el otro lado. No tenía ojos. Solo un hueco oscuro que parecía absorber la luz. Grité. Y cuando parpadeé, ya no estaba. Llamé a mi padrastro. Le conté todo. No me juzgó. Solo me dijo: ven. Hay algo que debes terminar. Regresé al pueblo con él al día siguiente. El anciano ya no estaba. Su casa estaba vacía. Quemada. Los lugareños decían que había muerto en sueños, sin señales de violencia, pero que antes de morir, había escrito algo con cenizas sobre la pared. No cerró la ventana, nadie sabía qué significaba. Pero yo sí, me llevaron con otra curandera, más joven, más dura. Ella no usó palabras dulces ni manos suaves. Me ató a una estera, encendió humo denso y comenzó a golpearme con ramas mientras cantaba en un idioma que ni siquiera mi padrastro reconocía. Vi cosas.
Vi al asterisco y Ninga asterisco. Vi cómo soplaba a través de generaciones, saltando de cuerpo en cuerpo. Vi aldeas completas infestadas por su presencia. Y lo más aterrador, vi mi rostro, muchos años después, con ojos negros, soplando sobre el cuello de alguien más. Me desperté gritando. La curandera dijo que el lazo estaba debilitado, pero no roto. Que tenía que llevar una protección siempre, un colgante hecho con hueso de animal y cabello humano. Y que nunca, jamás, debía dejarme llevar por la desesperación, porque el miedo abre grietas. Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YouSound. Continuamos con más. Nunca olvidaré la noche en que mi mundo se quebró. Era a mediados de octubre de 2023. Llevaba casi una década trabajando en una consultora de defensa especializada en inteligencia estratégica. Mi especialidad, desinformación. Conocía los juegos, los códigos, los velos. Sabía que la verdad rara vez se presentaba desnuda. Pero esa noche, frente a los documentos filtrados que llegaron a mi bandeja de entrada, entendí que ni yo era inmune al gran teatro. El archivo venía sin remitente. Asunto: Yankee Blue. Una carpeta comprimida con decenas de PDFs, transcripciones, imágenes borrosas de lo que parecían restos metálicos con inscripciones no humanas, y grabaciones de audio distorsionado con voces nerviosas, militares, técnicos, científicos. Y lo más inquietante, una nota simple, escrita como si fuera una confesión. Fuiste parte de esto. Lo sabías. Lo firmaste. Ahora míralo desde fuera y cuéntalo. Porque ya no existe. Empecé a leer, a escuchar, a reconstruir, y me encontré con algo aterrador. Durante años, en los pasillos del Pentágono, se susurraba sobre Yankee Blue. Nunca se hablaba en voz alta. Se decía que era una unidad de élite encargada de recuperar tecnología no humana, que trabajaban bajo el paraguas de la ARO, con un presupuesto negro, informes clasificados y reuniones donde el juramento de silencio era más que simbólico, era un lazo de sangre. A Sean Kirkpatrick, director de ARO, lo vi una vez en una conferencia cerrada. Parecía agotado o perturbado. En su última intervención pública antes de retirarse, reveló que Yankee Blue nunca existió, que fue una creación interna, una simulación de contrainteligencia, un espejismo. La finalidad: detectar filtradores, estudiar reacciones internas, observar hasta qué punto incluso los altos mandos podían ser atrapados en una narrativa fabricada, una mentira cuidadosamente diseñada para parecer verdad. Pero ¿cuándo deja una mentira de ser una simple herramienta y se convierte en algo más? En una realidad paralela que arrastra vidas reales. El caso de Paul Benewitz me volvió a la mente como una bofetada. A finales de los 70, Benewitz, un físico brillante pero obsesionado, creyó haber interceptado señales extraterrestres cerca de la base Kirtland, en Nuevo México. Comenzó a documentar, grabar, advertir. Su comportamiento llamó la atención de la FOSI,
la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Y allí entró en escena Richard Daty. Daty se convirtió en su sombra. Le entregó documentos falsos, alimentó su paranoia, lo llevó al borde de la locura. Incluso el escritor William Moore, reconocido por su libro sobre Roswell, confesó en 1989 haber colaborado en la operación. Su motivación fue un juego con consecuencias devastadoras. Benewitz acabó internado, roto. Y lo peor, aún hoy, hay quienes consideran a Daty un informante legítimo. Como si mentir con suficiente convicción otorgara autoridad. Yo mismo conocí a Daty en una convención en 2016. Estábamos en Las Vegas. Había algo escalofriante en su tono, como quien narra un crimen que lo hizo famoso pero que jamás lamentó. Hay verdades que no puedes entregar crudas. Así que creas un recipiente, lo llenas de fantasía y lo dejas flotar. El que quiera, lo abrirá. Ese recipiente flotante no era precisamente lo que hacía Yankee Blue. Los documentos que recibí incluían nombres de funcionarios que creyeron durante años que estaban trabajando con tecnología recuperada. Se hablaba de módulos triangulares, metales metamateriales, grabaciones de pilotos, algunos condecorados, otros dados de baja por alteraciones psicológicas. En uno de los archivos de audio se escuchaba una voz distorsionada, femenina. Firmamos sabiendo que podía no ser real, pero si era falso, ¿por qué se sentía tan verdadero? Y es que ese era el truco. Yankee Blue era tan convincente que incluso aquellos que sabían que podía ser una trampa terminaban atrapados. Pero la desinformación no necesita que todos crean. Solo necesita que alguien lo haga lo suficiente como para generar una onda expansiva. ¿Recuerdan la esfera de Uga? Un objeto metálico hallado en Colombia con marcas extrañas y una supuesta energía anómala. Las redes explotaron. Se viralizó como lo hizo el video de la autopsia alienígena en los años 90. La gente hablaba de ingeniería extraterrestre, de artefactos milenarios, de vigilancia. Lo que nadie decía era que, mientras todos miraban hacia la esfera, se archivaba en silencio una investigación legislativa en Estados Unidos sobre fondos oscuros usados para recuperar objetos voladores no identificados. El congresista Steven Schiff estaba presionando, pero nadie lo escuchaba. Todos estaban ocupados con las imágenes de una esfera. Distracción, entretenimiento, teatro. En el clímax del caos, Maussan reapareció en escena. Lo tenía todo para lograr un avance, testimonios creíbles, pilotos, técnicos, expertos. Pero decidió mostrar momias andinas, supuestamente no humanas, en el mismísimo Palacio Legislativo de México. Un espectáculo. Y en ese acto, toda la discusión científica quedó reducida a memes y burlas. Una vez más, la forma derrotó al fondo. La teatralidad ganó. ¿Coincidencia? ¿O parte del mismo juego de espejos? Hay una frase de William Moore que jamás olvido. Fui parte de un juego que yo mismo no entendía del todo. Tal vez todos lo somos. Porque hoy, la desinformación no necesita agentes encubiertos. Solo necesita una historia viral, un testigo dispuesto, una comunidad sedienta de misterio. Yankee Blue fue el mayor experimento de psicología colectiva jamás realizado por el Pentágono. Un juego de realidades donde ni siquiera los creadores podían distinguir lo que era falso de lo que ya se había vuelto verdadero. Recuerdo el rostro de uno de los investigadores involucrados. Lo conocí en una reunión privada en Maryland.
Le pregunté si creía que Yankee Blue fue solo un montaje. Me miró sin parpadear y me dijo: ¿y si la historia de que no existió es la verdadera cortina de humo? Esa frase me persigue desde entonces, porque si el montaje era tan elaborado que atrapó a generales, asesores y congresistas, ¿cómo podemos estar seguros de que la negación no es parte del diseño? Al final, quemé los documentos, no por miedo, por agotamiento. Entendí que en este juego no se trata de buscar la verdad, sino de saber vivir entre capas de mentiras, como quien camina entre neblina con los ojos cerrados. Una danza perpetua donde cada paso puede ser una trampa. Yankee Blue, el no programa, dejó una cicatriz profunda en la narrativa ovni. La esfera de Uga, las momias de Nazca, los documentos de Dati, las confesiones de Moore, todo forma parte del mismo entramado. Un tablero donde los peones somos nosotros. La pregunta, querido oyente, no es si existen los ovnis o si el gobierno miente. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué tantas filtraciones, confesiones, revelaciones en este momento específico? Quizás, como en 1980 con Paul Benewitz, alguien quiere que miremos hacia un punto específico mientras algo más se mueve en la periferia. Tal vez la desinformación no busca negar la existencia de los ovnis. Tal vez busca ocultar que sí están aquí, pero no como creemos. No como luces en el cielo, sino como ideas implantadas, como programas sociales, como verdades a medias en un ciclo que se retroalimenta. Hoy he decidido retirarme, cerrar los correos, desconectar las alertas, guardar silencio, porque entendí que el mayor secreto no es el platillo volador, sino la historia que lo rodea. Yankee Blue no existió, o sí, pero ya no importa. Lo importante es que tú estás escuchando esto, y mientras lo haces, alguien, en algún lugar, anota tu reacción. La partida continúa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como @elmundodelodesconocido SEO. En Facebook como @elmundodelodesconocido podcast. En Instagram como @elmundodelodesconocido Colombia. En X como @elmundodelodesc. Y en YouTube como @elmundodelodesconocido Colonia. No te despegues. Hola a todos. Hoy no traigo una historia de segunda mano, ni una leyenda urbana de esas que circulan por la red. Lo que van a escuchar fue real para mí. Lo viví, lo leí, lo busqué, y luego desapareció. Era 2020, un año caótico por naturaleza. El mundo estaba encerrado, y yo, como muchos, me perdí en internet buscando sentido a todo. Así fue como me topé con un blog. Un sitio web olvidado, sin diseño moderno, sin colores llamativos. Solo texto, oscuro sobre fondo blanco. Se llamaba algo como La Última Advertencia, aunque nunca he podido confirmarlo. Los autores eran una pareja, E y L. No daban sus nombres completos, solo iniciales. Un matrimonio común que, según decían, había vivido lo impensable, abducciones alienígenas, manipulación mental y contacto directo con entidades que no eran de este mundo. Pero eso no era lo más perturbador. Lo realmente aterrador fue lo que advertían con insistencia, lo que aseguraban que iba a suceder pronto. Están viniendo por ustedes.
No suban a las naves. No importa lo que digan. No importa cuán convincente sea su mensaje. Quieren su miedo. Quieren su sustancia. Quieren su alma. Recuerdo haber leído esas palabras a medianoche, con las luces apagadas. Algo se me retorció en el estómago. La historia comenzaba como muchas otras de abducción, luces en el cielo, parálisis del sueño, visitas nocturnas, recuerdos confusos. Pero lo que los diferenciaba era el nivel de detalle con el que narraban sus experiencias. Decían que sus abducciones eran recurrentes, siempre alrededor de las 3:33 de la madrugada. Siempre silenciosas. Sin rastros, sin evidencia, excepto por las marcas en sus cuerpos. Tenía cicatrices en la espalda en forma de espiral. Él le hablaba de recuerdos insertados artificialmente, como si le hubieran implantado sueños que no le pertenecían. Ambos coincidían en que, durante las abducciones, escuchaban una voz metálica en su mente: súbete. No tengas miedo. Estás siendo elegido. Durante años, vivieron con miedo y confusión, hasta que conocieron a otros. A través de foros cerrados. Encontraron personas con las mismas marcas, los mismos recuerdos fragmentados. Fue entonces cuando decidieron enfrentar la verdad. Eran parte de un experimento a gran escala. Uno diseñado no para estudiar, sino para cosechar. Tras aceptar su situación, ella y él iniciaron una supuesta terapia de desconexión mental. Decían haber establecido una forma de comunicación con los grises a través de sesiones de hipnosis profunda. Afirmaban que los alienígenas no eran inherentemente malvados, pero obedecían órdenes de una jerarquía superior que requería adrenocromo humano. Sí, adrenocromo. Esa palabra prohibida que tantos vinculan a teorías de élites, Hollywood y ritos oscuros. Según E.I.L., los grises no podían producirla por sí mismos, pero era esencial para una especie reptiliana que controlaba su biología. Así que idearon un plan: inducir pánico colectivo en la Tierra para facilitar la cosecha. Ellos afirmaban que las naves no vendrían a destruirnos, sino a recolectarnos, pacíficamente, incluso voluntariamente. Por eso, su mensaje era claro: cuando llegue el día, parecerá un evento milagroso. Dirán que vienen a salvarnos. Que la tierra será inhabitable. Que solo los elegidos podrán ascender. Y muchos lo creerán. Pero no es salvación. Es cacería. El blog detallaba con precisión lo que ellos llamaban asterisco, el llamado asterisco. Un evento global que activaría a millones de personas simultáneamente mediante ondas de baja frecuencia emitidas desde televisores y celulares. Los síntomas serían ansiedad súbita, impulsos incontrolables de salir de casa, sueños lúcidos con luces y ascensos, incluso visiones de seres luminosos que ofrecerían una salida del caos. Pero era una trampa. Decían que, en el momento en que encendieran esas frecuencias, los grises descenderían con naves visibles. Se presentarían como aliados. Prometerían seguridad, viajes interplanetarios y vida eterna. Mostrarían hologramas, lenguaje perfecto y una comprensión profunda de nuestras emociones. Y entonces, la gente hará fila. Lo vimos en nuestras visiones. Lo vimos en nuestras sesiones. Walmart. Aeropuertos. Iglesias vacías. Pero largas filas en los estacionamientos. Como si fuera Black Friday. Solo que nadie compra. Todos suben. El blog finalizaba con una lista escalofriante de instrucciones, como si se tratara de una guía de supervivencia. 1. Desconecta el televisor y el celular. No lo pongas en modo avión. No lo apagues. Sácalo del alcance eléctrico. Mételo en una caja de metal si puedes. 2. Cubre las ventanas. No veas el cielo. No intentes grabar. No intentes entender lo que ves. 3. No respondas si escuchas tu nombre.
aunque sea la voz de un ser querido. 4. Permanece encerrado durante 3 días. El llamado no dura más de 72 horas. Después de eso, todo cambia. 5. No subas a la nave. Bajo ninguna circunstancia, pasé horas leyendo ese blog. Tomé capturas, o al menos eso creí. Pero al día siguiente, las imágenes no estaban. Las carpetas estaban vacías. Pensé que había cometido un error. Fui al historial. Nada. Revisé los foros donde lo encontré, todos los hilos habían sido borrados. Ni siquiera Wayback Machine me mostró resultados. ¿Fue eliminado? Censurado. Nunca existió. Intenté contarle a algunos amigos. Me dijeron que debía dejar de leer teorías conspirativas. Pero algo se quedó conmigo. Una sensación. Un recuerdo programado. A veces, por las noches, cuando dejo el celular muy cerca, sueño con luces. Con voces metálicas. Con filas interminables. Y siempre despierto a las 3:33. Lo más extraño ocurrió hace unas semanas. Estaba en una tienda por departamentos. En el sistema de sonido, una voz suave mencionó algo que me heló la sangre. Recuerda, siempre hay una salida. Sigue la luz. Los que escuchen el llamado serán guiados. ¿Acaso fue una coincidencia? ¿Publicidad subliminal? ¿O el preludio? Recordé otra parte del blog que me impactó. No todos escucharán el llamado. Algunos son inmunes. Otros serán protegidos. Pero tú, que estás leyendo esto, ya fuiste marcado. Ya sabes demasiado. Y eso te hace peligroso para ellos. Una madrugada de marzo, ocurrió algo que me hizo dudar aún más. Fue como un apagón, pero no de luz. Fue un silencio absoluto. Ni grillos, ni perros, ni el zumbido eléctrico de la nevera. Silencio puro. Me desperté sobresaltado. El reloj marcaba 3:33. Fui a la ventana, con el impulso de mirar al cielo. Pero recordé las palabras. No mires. Cubre las ventanas. No respondas si te llaman, y lo hice. Me cubrí con una manta. No encendí nada. Solo esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a dormir, tuve un sueño vívido. Estaba en una nave, rodeado de otros humanos. Todos estábamos en silencio. Frente a nosotros, una criatura gris, delgada, sin emociones. Me miró fijamente y me dijo, aún no es tu momento. Aún puedes advertirles. Me desperté empapado en sudor. Desde entonces, he tenido el impulso irrefrenable de contar esta historia. No porque quiera que me crean, sino porque, ¿y si mañana es el llamado? Sé que esto suena a locura. Y quizás lo sea. Pero yo estuve ahí. Leí ese blog. Y no fui el único. Desde que compartí esta experiencia en foros, varios me han escrito diciendo que también lo vieron, pero que tampoco pueden encontrarlo. Como si el mismo Internet lo hubiera expulsado. Como si algo no quisiera que lo recordáramos. Si llega el día en que las luces desciendan y sientes esa necesidad de abrir la puerta, de salir al cielo, de caminar hacia algo que parece hermoso, no lo hagas. Desconecta el televisor. Cubre las ventanas. Apaga el celular y espera. Solo espera. ¿Lo sentiste también? Esa incomodidad en el estómago, ese cosquilleo en la nuca, esa duda persistente que susurra. ¿Y si es verdad? Gracias por escuchar. Adicional nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garoestudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/garoestudios.
/inclinada, Garo Studios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Quedan 2 historias más. La compramos el 8 de julio. Un número que ahora me resulta imposible de olvidar. No fue una compra impulsiva. La casa tenía buen precio, un patio amplio, techos altos y una distribución peculiar pero funcional. 3 niveles conectados por escaleras separadas. Una estructura en círculo donde podías moverte de la sala a la cocina. Pasando por el comedor, como si la casa misma te guiara a recorrerla una y otra vez. Nos advirtieron que la dueña anterior había fallecido, pero fue solo un comentario al pasar. La frase exacta fue, murió de forma natural, nada fuera de lo común. Pero unas semanas antes del cierre encontré el obituario. No sé por qué sentí la necesidad de buscarlo. Tal vez una corazonada. El papel amarillento confirmaba algo que nadie quiso decirnos. Ella murió aquí, en su casa. En la que ahora es nuestra casa. No quise decir nada a mi familia. Pensé que sería injusto cargar esa inquietud antes de comenzar una nueva etapa. Además, ¿qué podía pasar? La muerte es parte de la vida, ¿cierto? Pero ahora sé que algunas presencias no aceptan el descanso. La primera en sentirlo fue mi hija. Tiene 18 años y siempre ha sido sensible a esas cosas, aunque yo solía restarle importancia. Apenas cruzó la puerta el día de la mudanza, se detuvo en seco, se le erizó la piel y me dijo con voz baja: «Esta casa está mal. Siento que nos observa». Esa misma noche lo supe también. No fue un ruido, ni una sombra. Fue una silueta. Yo caminaba de la sala a la cocina, pasando por el comedor, cuando la vi. Una figura femenina, deslizándose suavemente de la cocina hacia la sala, sin emitir sonido alguno. Llevaba un vestido largo y oscuro, su cabello caía como una cortina húmeda sobre sus hombros. No caminaba, se deslizaba. Me quedé paralizado, incapaz de articular palabra. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. La imagen me persiguió todo el día, pero decidí callar. Es el estrés, me repetía. Pero con el paso de los días, lo inexplicable se hizo rutina. Desde la habitación principal hay una ventana interior, una peculiaridad arquitectónica sin sentido aparente que da vista a las escaleras que bajan al sótano. Desde el primer día, cada vez que descendía, veía a alguien de pie en las otras escaleras. No era un reflejo, no era una sombra, era una presencia. Nunca pude ver su rostro, pero sí la figura, estática, siempre esperando. Lo extraño es que no era constante. A veces desaparecía por semanas. Luego volvía, como si su atención hacia mí se renovara cada cierto tiempo. Una amiga que vino a ayudarme con unas cajas también lo vio. Bajamos al sótano cuando se detuvo en seco y murmuró: «¿Quién más vive contigo? ¿A qué te refieres?» Creí ver a alguien ahí, en las escaleras. Yo solo tragué saliva. Nunca le conté lo que había visto antes. Confirmar que no era una ilusión solo profundizó mi temor. Mi esposo era escéptico, o lo fue durante muchos años, hasta que un par de experiencias personales lo hicieron dudar. No entraba en detalles, pero me confesó que ya no creía que todo tuviera una explicación racional. Solo decía: «Hay cosas que no entendemos». Lo supe cuando una tarde salió corriendo del baño, blanco como una sábana. «Vi algo», me dijo. Era una sombra negra. No tenía forma definida, pero se acercó a mí. Pensé que alguien había entrado, hasta que desapareció frente a mis ojos. Desde entonces empezó a notar sombras que cruzaban los pasillos, puertas que se cerraban con suavidad y sin viento. Nada violento, pero lo suficientemente claro como para no dejar lugar a dudas. Yo también las vi.
Sombras rápidas, como si alguien pasara corriendo por la periferia de mi visión. Algunas veces, la televisión apagada reflejaba algo más que el salón. Vi a alguien inclinado frente a la pantalla, como estudiando su reflejo, y luego erguirse lentamente y alejarse, mientras yo estaba sola. Una madrugada, desperté sintiendo que mi esposo se había levantado. Me incorporé sin hacer ruido, lo vi en la sala, dormido en el sofá. Entonces fui a nuestra habitación, y la cama estaba vacía. ¿Cómo era posible que estuviera en dos lugares a la vez? Pero lo más perturbador ocurrió apenas anoche. Ya me había acomodado para dormir, antifaz puesto, teléfono apagado. De pronto, sentí un brazo colocarse sobre mi cadera. Se deslizó con suavidad, como si alguien se estuviera acercando. Sonreí levemente, pensando que era él. Me giré y lo vi profundamente dormido, ambos brazos bajo su propia manta. Nuestras cobijas son separadas. Él no se había movido, y no había nadie más allí. Esa fue la primera vez que algo me tocó. Sé que muchos preguntarán si tenemos animales. Sí, tenemos gatos. Pero nunca se les permite entrar en nuestra habitación y la puerta siempre está cerrada por las noches. Lo revisé todo. No hay forma de que hayan entrado sin hacer ruido ni abrir la puerta. Además, esto no fue un roce de patas, fue un brazo, pesado, palpable. Desde esa noche he estado pensando que quizá no compramos solo una casa, sino también sus habitantes. Hay otros detalles que aún me cuesta procesar. Por ejemplo, la habitación del sótano. Desde el primer día hay un olor metálico que va y viene, como si alguien hubiera estado limpiando sangre con cloro y el rastro nunca se hubiera ido del todo. Intentamos ventilar, pintar, sellar. Nada funciona. Siempre regresa. O la lámpara del pasillo del segundo nivel que parpadea cada vez que alguien menciona a la antigua dueña. No falla. Incluso mi hija lo notó y empezó a decir su nombre en voz alta solo para provocar el parpadeo. Una vez, lo hizo 3 veces seguidas y la lámpara estalló. No sé cómo explicar todo esto. No tengo pruebas, solo vivencias. Pero sé lo que sentí, lo que vi. Y sé que no estoy sola en esto. Algunas noches, la casa respira. Literalmente. Se escuchan suspiros, gemidos bajos que se arrastran por las paredes. No es el viento, no son los gatos, no es la madera crujiente. Es algo más profundo. Algo que permanece. Un día, revisando una vieja caja de herramientas que quedó en el sótano, encontré un cuaderno. Era del tamaño de una libreta escolar, con tapas negras gastadas. No tenía nombre, pero al abrirlo me di cuenta de que pertenecía a la dueña anterior. Estaba lleno de anotaciones y dibujos. Formas repetitivas, una especie de símbolo con un círculo y líneas cruzadas. A veces dibujado con fuerza, otras como garabatos. Al final, una frase: la casa es un círculo. Lo que entra no sale. Lo que se queda para siempre. Lo que me... Esa misma noche escuchamos pasos pesados sobre el techo. No había nadie. A la mañana siguiente, encontramos el cuaderno otra vez, sobre la mesa del comedor, completamente intacto. Mi hija empezaba a dormir con música encendida. Dice que hay voces que le susurran cuando todo está en silencio. Su cuarto es el más frío de la casa. Y aunque pusimos calefacción extra, la temperatura nunca sube más de 18 grados. Un día despertó con arañazos en los brazos. Pequeños, superficiales, pero 5 líneas paralelas, como si algo le hubiera marcado con intención. ¿Mudarnos? Sí, lo hemos considerado. Pero hay una especie de lazo invisible que nos retiene. Es difícil de explicar. Como si cada día la casa construyera más vínculos con nosotros. Como si nos absorbiera. Lo más extraño es que,
con el tiempo, uno se acostumbra. A la sombra en la esquina del ojo. A los susurros. A la sensación de no estar solo. Incluso al frío. Se convierte en parte del día a día. Como si la casa nos adiestrara a aceptar lo que antes nos aterraba. Hoy se cumple exactamente un año desde que nos mudamos. El 8 de julio. Ayer, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja pequeña dentro de una pared hueca. Contenía una fotografía antigua en blanco y negro, la casa, tal como está ahora, pero con una mujer parada al frente. Era ella, la dueña anterior. Al reverso, una frase escrita a mano. Yo sigo aquí. Quizá esto no es una historia con final. Quizá solo es el primer capítulo. Pero lo cierto es que, desde el momento en que cruzamos esa puerta, dejamos de ser dueños para convertirnos en huéspedes. Y ahora, cada vez que me acuesto, me quito el antifaz y espero. Porque sé que, en algún momento de la noche, algo va a tocarme de nuevo. 11 de junio de 2025. El secretario del Ejército de Estados Unidos, en plena entrevista en vivo, pronunció una frase que nadie se atrevió a cuestionar. Ayer hablamos con un astronauta que está en la Luna y es soldado. Nadie reaccionó. Nadie preguntó. Pero en menos de una hora, el mundo ardía con una sola pregunta. ¿Un soldado estadounidense en la Luna? Yo soy Marcus Dell, periodista independiente, y esa noche volví a abrir el archivo Fénix, donde estaban guardadas las historias que todos habían olvidado. Historias de bases lunares, soldados que nunca volvieron y algo más. Por los caídos en Mare 2, por Sentinel. ¿Y si no fue un error? ¿Y si simplemente dijo la verdad? Capítulo completo en Patreon. Link en la descripción. Únete a mi Patreon y sé parte del mundo de lo desconocido, de una forma única. Allí encontrarás contenido exclusivo que no escucharás en ningún otro lugar. Estamos hablando de episodios especiales, investigaciones profundas, teorías no contadas y, hasta relatos aterradores basados en hechos reales que jamás han salido al aire. Así que no lo pienses más. Visita mi página en Patreon, El Mundo de lo Desconocido Podcast, y forma parte de esta comunidad exclusiva. Nos vemos en el lado oscuro, pero exclusivo. Gracias por escucharnos. Esta es nuestra última historia del día de hoy. No soy de los que andan contando historias paranormales a la ligera. Soy más bien escéptico por naturaleza. Pero hay una noche en particular que jamás he podido borrar de mi memoria. Una noche en la que sentí, literalmente, el odio de algo que no pertenece a este mundo respirándome en la cara. Tenía 19 años cuando pasó. Era una época en la que solía visitar a un primo que vivía en las afueras de la ciudad con su esposa y su hijo pequeño. Aquella vez decidí quedarme a dormir allí, más por necesidad que por gusto. Me habían cancelado el transporte y se hacía tarde. Mi primo, siempre hospitalario, me ofreció quedarme en la habitación del niño, que esa noche dormiría con sus padres por fiebre. Nada parecía fuera de lo normal al principio. La casa era de 2 plantas, modesta pero acogedora. El pasillo que conducía a los cuartos tenía un espejo largo, de cuerpo entero, colgado en la pared junto a un perchero de madera. Lo recuerdo porque lo vi reflejarme al pasar, con esa iluminación tenue de los bombillos económicos que apenas logran colorear la sombra. Esa noche, cerca de las 3:30 de la madrugada, me despertó el zumbido del celular. Era un mensaje de una amiga con la que solía chatear a deshoras. Le respondí automáticamente, medio dormido, sin sospechar que ese acto mínimo activaría una cadena de sucesos que hasta el día de hoy no sé cómo explicar. Cuando dejé el teléfono a un lado, me recosté de nuevo tratando de conciliar el sueño. Pero algo cambió. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio extraño, demasiado profundo, como si el mundo se hubiera detenido en un solo suspiro contenido.
Y luego, el ambiente, era como si el aire se volviera más denso, más caliente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna al mismo tiempo que una presión extraña invadía el ambiente. Como si algo invisible estuviera dentro de la habitación, observándome. Y fue entonces cuando todo se tiñó de rojo. No me refiero a un simple resplandor. Era como si la luz misma hubiera cambiado su naturaleza. Como si una lámpara de neón roja se hubiera encendido sin fuente visible. Todo en el cuarto se veía bañado en esa luz rojiza, distorsionada, casi líquida, y yo, paralizado. Ahí, a unos 20 centímetros de mi rostro, estaba ella, una mujer. Piel clara, casi pálida, cabello largo y negro que caía como una cortina pesada sobre sus hombros. Su mirada era odio puro. No miedo, no tristeza. Odio. Un rencor tan profundo y antiguo que me atravesó el alma. No gritó, no se movió. Solo estaba allí, como si me hubiera estado esperando toda la noche. No pude reaccionar. Lo único que supe hacer fue moverme hacia la esquina contraria de la cama, como un niño buscando refugio, cerrar los ojos con fuerza y comenzar a rezar. Cada palabra era un escudo improvisado. Padre nuestro que estás en el cielo. No sé cuántas veces repetí la oración, ni cuánto tiempo estuve allí encogido. Y de repente, todo paró, el ambiente volvió a la normalidad. El aire recuperó su temperatura. La luz roja desapareció como si alguien la hubiera apagado con un interruptor invisible. Me atreví a abrir los ojos. No había nada. Solo la habitación, silenciosa, oscura. Y yo, temblando, sudando, con el corazón golpeando como un tambor de guerra en el pecho. Lo más extraño es que, segundos después, me dormí. Como si algo, o alguien, me hubiera desconectado. Siempre he creído que, cuando esas cosas suceden, roban tu energía. Es como si te drenaran de alguna forma, y por eso uno cae en un sueño profundo, casi obligado. Al despertar por la mañana, lo primero que hice fue revisar el celular. El mensaje que recordaba estaba ahí. La hora, 3:30 de la madrugada. Y mi respuesta, también. No había sido un sueño. Al menos, no todo. Durante el desayuno, intenté actuar normal. Pero algo en mí quería confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Me acerqué a mi primo cuando su esposa se levantó a atender al niño. Oye, aquí no ha pasado nunca nada raro. Él se me quedó mirando unos segundos, como si no supiera si debía responderme con la verdad. ¿Por qué lo preguntas? Anoche, vi algo. Una mujer. Aquí, en la habitación del niño, su rostro se tensó. Me hizo seña de que lo acompañara al pasillo. Allí, frente al espejo largo, me contó algo que heló mi sangre aún más. Mi esposa ha dicho varias veces que en este espejo ha visto a una mujer. No sabe quién es. Dice que pasa de largo, que no se detiene. Pero siempre la describe igual, piel blanca, cabello largo, mirada fuerte. Siempre aparece entre 3 y 4 de la madrugada. Yo me quedé en silencio, mirando el reflejo del pasillo, como si esperara que esa mujer volviera a aparecer en ese preciso instante. No lo hizo. Pero su presencia ya se había quedado grabada en mí. Y han hecho algo. Una limpieza, una bendición. Mi primo negó con la cabeza. Cada vez que pasa, no decimos nada. Pensamos que si no se le da importancia, desaparece. Pero ahora que tú también la viste, esa noche decidí no quedarme más allí. Pero durante semanas, incluso meses después, la imagen de esa mujer seguía visitándome en sueños. A veces sentía su presencia en otras casas, como si me hubiera marcado. Como si yo hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Comencé a investigar. Leí sobre entidades que se manifiestan en horas específicas, sobre luces rojas que preceden manifestaciones agresivas. Algunos lo relacionaban con portales.
Otros, con energías atrapadas en espejos. Me topé con teorías que decían que ciertas entidades pueden usar los espejos como una suerte de umbral, una grieta entre dimensiones. La conexión con el espejo me dejó una inquietud latente, y si ya no estaba ligada a la casa, sino al espejo. Y peor aún, ¿y si ese espejo no era el único por el que podía cruzar? Años después, mientras visitaba a otro familiar en una ciudad diferente, sucedió algo escalofriante. Una noche, mientras caminaba al baño en plena madrugada, vi el reflejo de una figura femenina en el espejo del pasillo. No había nadie detrás. Solo yo. Y esa sombra, fugaz, deslizándose con la misma cadencia con la que mi primo describió años atrás. Volví a rezar. Pero esta vez no dormí. Me senté, con los ojos abiertos, hasta que el sol salió. Lo curioso es que nunca más me volvió a pasar nada tan intenso como aquella primera vez. Pero algo dentro de mí cambió. Ahora, cada vez que entro a una casa con espejos grandes, no puedo evitar mirar el reflejo de reojo, esperando, o temiendo, encontrar a la mujer iluminada de rojo mirándome de nuevo. No sé qué era. No sé si quería hacerme daño o simplemente advertirme algo. Pero de algo estoy seguro, el odio que vi en su rostro no era humano. Era algo más antiguo, más profundo, más oscuro. Y desde entonces, no he vuelto a dormir con un espejo frente a mí. Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados, cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que todos los links para escucharnos, seguirnos, comunicarnos, apoyarnos y tener capítulos exclusivos, los tendrás en las notas del canal. Mil gracias, y hasta el siguiente capítulo. Y recuerda, voltea a mirar atrás para tranquilizarte.